Videos Ernestino presenta. Hola a todos, yo soy Ernesto y como ya se habrán dado cuenta este canal ya tiene imagen de entrada. Hoy permítanme hablarles de la discriminación. Este concepto resulta que cae tan bajo que escucharlo en un chiste es gracioso. La discriminación es un problema que nos ocupa a todos. Sin embargo, en nuestro país los grupos más afectados son los adultos mayores, indígenas, homosexuales, discapacitados, las minorías religiosas y sobre todo las mujeres. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México, 9 de cada 10 miembros de los grupos sociales que he mencionado sienten que existe discriminación por su condición. Lo anterior implica que para no ser discriminado en México se requiere ser hombre caucásico, no mayor de 50 años, heterosexual y católico. De lo contrario, tarde o temprano usted sería discriminado por ser simplemente usted mismo. ¿Pero podemos cambiar eso? Lo vamos a averiguar con los siguientes datos. La discriminación racial es la práctica social del racismo. Dicho modo es la forma práctica como se institucionaliza culturalmente el racismo. La discriminación racial es ejercida por todas aquellas personas e instituciones que se colocan desde la perspectiva del grupo racial dominante blanco y que defienden sus intereses y la forma en que se organizan las relaciones humanas entre las personas para perpetuar la supremacía blanca. Una supremacía que se fundamenta en el poder del hombre blanco, por lo cual la discriminación racial parte del menosprecio de lo no blanco junto con el de lo no masculino. Pero el hecho de que haya un dominante solo por nuestro color de piel es completamente una pérdida de tiempo. El racismo debe dejarse de ver. Somos todos humanos y no salgan con el prejuicio de no es mi raza, no es mi amigo, porque todos venimos de donde mismo y antes muchos católicos solían llamar Dios de donde comenzamos. Pero yo prefiero llamarlo Tierra, nuestro planeta natal. Sin embargo, este racismo que ocurre en las personas conlleva un apartado en la sociedad y formar un grupo con el mismo color de piel, lo cual en situaciones sociales no siempre es malo, debido a que lleva al ser humano a convivir e interactuar más con personas con el simple agrado que comparten su misma visión. Por otra parte surgen los así llamados chistes de negros o de blancos, dependiendo del caso. Por lo regular estos chistes tienden a burlarse del característico estereotipo que cargan estas personas, y en la mayoría de los casos es divertido sin importar con quién hables, o cómo sea el chiste. Pero cuidado, no muchos comparten un sentido del humor abierto, al decir fue un chiste y ya. Donde se conserva la idea que los hombres están hechos para el trabajo y las mujeres para la cocina, afecta sumamente a la sociedad y te convierte en un sexista, machista o feminista. Mujeres y hombres tienen los mismos derechos. Discriminarlos solo por su aparato reproductor es influencia para un acto de guerra entre hombres y mujeres. Por eso existen muchos programas televisivos donde muestran a hombres y mujeres combatiendo entre retos totalmente absurdos para, según eso, mostrar cuál es el mejor. Pero por lo regular en esos programas es victorioso el hombre, en la mayoría del tiempo. No porque el que lo dirige sea un machista o un sexista, sino porque la televisión está obligada a mostrar a que los hombres son superiores y si pierden ante los desafíos con una mujer, resultan ser homosexuales. Por eso las pruebas que gana la mujer suelen ser ante hombres que tienen un aspecto gay. Lo cierto es que en toda sociedad patriarca se enseña a los niños desde muy temprana edad a valorar la virginidad y la belleza en las mujeres, y la virilidad e inteligencia en los hombres. Según los cuentos de hadas y princesas, la niña debe ser como Blancanieves o Cenicienta, hermosa y bondadosa, que busca o espera encontrar un príncipe azul. También en las propagandas comerciales se representa el estereotipo clásico de la mujer, quien, además de ser joven y bella, debe saber asear la casa y ser diestra en la cocina. Las niñas deben jugar con muñecas y ayudar a sus madres en los quehaceres domésticos. Esta propaganda ideológica está lejos de estar reñida con el principio de que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Discriminan a la mujer desde el instante en que la presentan como un ser menos capaz e inteligente que el hombre. Y en la religión sucede que si no son monjas, no son puras y castas. Se les considera unas cualquiera o en su peor defecto, rameras. Aunque las mujeres tienden a ver este tipo de estereotipo, muchas veces tienden a guardar su ira. Sin embargo, se puede apreciar que este sentido de visión hacia las mujeres no es malo, debido a que en muchos casos se esfuerzan por demostrar al mundo que son mejores que todo lo anterior. Con esto no me refiero a que se visten mejor, no,
Me refiero a que llevan un mejor fruto en la sabiduría y esto por lo regular lo dejan pasar con una sonrisa falsa. Y los chistes que surgen de este sexo, por lo normal son menos propensos a ofender, debido a que tanto los hombres y las mujeres se burlan de ellos, es decir, se atacan de una manera discreta. La libertad de culto, libertad religiosa o libertad de conciencia es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna o de no creer o validar la existencia de un Dios, y poder ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla. Este concepto va más allá de la simple tolerancia religiosa que permite, como una concepción graciable, el ejercicio de religiones distintas a la oficial en situaciones de confesión del Estado propias del antiguo régimen. En las democracias modernas generalmente el Estado garantiza la libertad religiosa a todos sus ciudadanos, pero en la práctica la elección del credo está dada generalmente por costumbres familiares y sociales. Además, las situaciones de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen siendo muy frecuentes en distintas partes del mundo, registrándose casos de intolerancia, preferencia de una religión por sobre otras y persecución a ciertos credos. Generalmente, debido a la religión de nuestros padres, no nos dan esa opción de libertad de culto, debido a que al nacer simplemente nos ponen en su religión y sin prejuicios la seguimos. Pero muchas veces cuando nos empezamos a desarrollar tendemos a abrir la mente y quizás terminamos cambiando de religión. Y solo ahí tenemos la libertad religiosa, solo al crecer. También se da el caso como en una religión hay una contraparte, es decir, un mal que entiende asustarnos con esta idea para solo caer en su religión. La discriminación es el acto que separa o forma grupos de personas a partir de un criterio o criterios determinados. En su sentido más amplio, la discriminación es una manera de ordenar y clasificar. Puede referirse a cualquier ámbito y puede utilizarse cualquier criterio. Si hablamos de seres humanos, por ejemplo, podemos discriminarnos entre otros criterios, por edad, color de piel, nivel de estudios, conocimientos, riquezas, color de ojos, etc. Hay millones de ellos. Pero también podemos discriminar fuentes de energía, obras de literatura, animales, etc. Puede ser lo que tú quieras. Sin mencionar que lo segundo es mucho más útil y no lastima los sentimientos de las personas. No obstante, en su excepción más coloquial, el término discriminación se refiere al acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades. Normalmente se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos para los individuos por cuestión social, racial, religiosa, orientación sexual o por razón de género. Tomando una parte del artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, se clasificarán o se definirán en dos partes. Estas son las siguientes. Observa las diferencias entre grupos de individuos. Favorece a un grupo de individuos de acuerdo a sus características y o circunstancias sin perjudicar de ninguna manera a otros. Y cuando hablamos de objetos que tendemos a usar cotidianamente, como el auto, la televisión, la computadora o una simple cámara, el invencionista toma todas estas críticas a su invento y procura mejorarlo, y en muchos casos facilitar nuestra vida. Realiza un prejuicio con base en oposición a las basadas en las observaciones científicas. Es decir, la discriminación no tiende a ser agradable debido a que no tiende a dar un buen punto de vista, y es debido a que tiende a ser acompañada por insultos o comentarios que solo aplican a decir, tú estás mal y yo estoy bien. Y en los objetos tienden a no mejorarlos. Realizan evaluaciones de esas críticas y como no tienen un valor o un sustento, por lo regular tienden a desechar ese tipo de discriminaciones y pasar a una nueva idea. Entonces, si vamos a criticar algo, procuremos que nuestro punto de vista sea bueno y omitir el vocabulario ofensivo. En fin, la discriminación no siempre es mala, debido a que sin ella no hubiéramos podido avanzar ante la tecnología de hoy. Debido a que se quejaban las gentes de tener una tecnología tan nefasta o incluso un transporte demasiado lento. Y debido a eso también nacen las mejorías en la medicina y en la cirugía plástica. Y es nuevamente obvio saber por qué. Pero en cuanto a la separación entre personas, mejoraría si no nos ofendiéramos siempre por esta clasificación. Se puede ver que los homosexuales tienden a ocultarse mucho y cuando salen del closet o le dicen al mundo sus gustos,
trae resultados horribles para la persona y lo lleva a orillarse al suicidio. Pero debemos ver que si alguien ama algo, lo defiende. No permite que lo molesten ciertos comentarios y además, si existe un amorío fuerte entre las personas, lo demás es relleno. No importa. Pero si importara, entonces podemos saber por qué existen los divorcios. Aun cuando el que los une dice, y hasta que la muerte los separe. Hoy en día debería modificar esa frase, pero mejor termino de una vez. Debido a que existen miles y millones de discriminaciones en el mundo, y un video no es suficiente para narrarlas todas. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Ernesto y les menciono: hay que ser feliz con lo que tenemos y no prestarle atención a lo que la demás gente piensa de ti. Si tú crees que tus creencias están bien, defiéndelas. Agradezco su atención. Muchas gracias.